¿Cuántos sabemos que la vida estamos expuestos a recibir dos golpes? Hay uno que es alegre y también está el dolor. Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. Sé vivir en el dolor, sé vivir en la alegría. Y hoy, Robin, yo quiero hablar sobre cuando el dolor nos visita. Y es que realmente yo siempre he sido de los predicadores que siempre he enfatizado que este es un camino difícil. La gente, algunos los han engañado y le han dicho: ven a Cristo, que Cristo va a resolver todos tus problemas. Te va a dar la novia, el novio, te va a dar el carro, la casa, vas a tener una mansión, vas a ser millonario. Y cuando la persona comienza a vivir en el camino, se da cuenta de que hay procesos en la vida, que aún Isaías, y hablaba ahorita en la X, y Dios me reveló esta palabra, aún Isaías hablaba de Jesús y decía: varón de dolor, experimentado en quebranto. Y Jesús sabía que su propósito era la cruz, pero Robin le tomó 33 años construir el carácter para sostener la cruz. Y para nosotros sostener lo que Dios nos ha prometido, que la mayor gloria es la eternidad con Él. Todo esto en la tierra aquí es pasajero. Lo que Dios ha prometido está en lo eterno. Pero a muchos de nosotros nos llega el dolor, y yo les puedo hablar que en estos meses hemos experimentado unos golpes como que han sido consecutivos, Sol. Y realmente hemos vivido, sé lo que pasar dolor, pasar necesidad, escasez. Pero cuando son golpes emocionales, usted sabe que lo de mi esposa pues me trabajó fuertemente por su caída. Y obviamente mi esposa siempre está al lado mío y pues tengo que dejarle la guagua a veces y dejarla ahí y cargarla a aquella silla. Pero luego ocurre lo de papá y todo esto lo he manejado. Pues yo he tenido que tratar cada vez que un médico me dice algo, y realmente siempre lo mismo, no hay ningún tipo de recuperación. Y ver que tú tienes que enfrentar esa realidad son cosas que te golpean. Y es cuando el dolor te visita. Y hoy yo quiero hablarte de que el dolor no llegó para quedarse en ti, sino que será algo momentáneo. Cuando el dolor nos visita, será momentáneo. Por muchos años hubo una palabra que había caminado sobre Víctor y Francia. Y este viernes, después de salir de mi papá hasta las 12 del día, fui a celebrar dicha boda. Aquel matrimonio que por 17 años habían anhelado, un hombre que nunca se había casado. Nos habíamos reunido 3 días antes, los nervios estaban ahí. Todavía un día antes, a la 1 de la mañana, me escribían en los nervios. Pero aquel viernes, este viernes 22, era una felicidad inmensa. Hemos casado personas, pero ver la felicidad de cada es algo que nos motiva. Y cuando vi la alegría sola, aquella alegría tan y tan poderosa, comencé a celebrar y comenzamos ahí. Cuando lo declaro marido y mujeres, aquella felicidad era tan inmensa que me estaba olvidando de papá en el momento. Y de repente, pues también nuestra pastora Marrero pasando en ese proceso también de dificultad en ella. Y yo decía: wow, tengo esto, pero gloria a Dios, vamos a vivir el momento. Me acuerdo que en aquella actividad, y esto es como modo de introducción, solo mientras estábamos riendo, no estábamos en la mesa. Y mientras estábamos en la mesa, tengo un gran amigo, Ismael, su esposa, está Gilberto, está su esposa, y estamos en un vacilón, hermano, 3 horas, 2 horas y media pasaban y eran pocas, todo era risa. Me voy a sacar una foto con mi esposa, con alguien que hace caricatura. Y cuando nos saca la foto, le digo: voy a buscar a Gilberto, que quiere que ustedes también lo carguen a él y a la esposa. Y cuando viro, nos visitó el dolor nuevamente. Cuando estás alegre, de repente viene el dolor. Ismael
Viene alguien y me dice, corre allí que él está mal. Y cuando voy allí al baño, está postrado. Cuando veo a Ismael ahí, yo decía, me transporté a mi papá, me transporté como a todas las cosas en el momento, Elisa. Y aquel dolor como que visitó. Ahí en medio de la alegría de ver dos personas que amo casarlos, ir en una ambulancia a llevar ahora a alguien y ver el dolor. Era las 2 de la mañana y poder ver, Robin, que ahí estaba como el dolor aún en la alegría que te visita, pero como que el dolor como que dice, también estoy aquí. ¿Y sabes qué aprendí del dolor? Que el dolor nos hace más fuertes. Que Jesús fue experimentado en quebranto y se hizo más fuerte. Y que ese dolor que tú puedes estar viviendo, tal vez yo no lo voy a invalidar, tal vez no lo voy a eliminar con esta palabra, pero te voy a permitir a que tú trabajes ese dolor, porque el dolor no es fracaso, el dolor no es frustración, el dolor es un proceso que va a terminar, es un proceso que va a culminar. Mientras vivía todo eso y después la gente comenzaba a llamarme y esto corriendo con aquel traga, aquel revolú. Al otro día me levanto, tengo que enfrentar varias cosas, pero a las 2:30 de la noche hay una mejoría en él. Pero en esa mejoría tú dices, Dios mío, pero tú quisieras como que todo cambiara al momento. ¿Cuánto cuando están en el dolor quieres como que todo cambie, como en el momento que tú te acuestes y te levantes y como que todo terminó? Pero ¿sabe qué? El dolor te va a enseñar algo que la alegría no te va a enseñar. Y es que el dolor te va a enseñar quiénes están a tu lado. El dolor te va a mostrar tu capacidad de resistencia. El dolor te va a mostrar tu capacidad de soportar aquello que tú creías que no lo podías lograr. Una separación, una frustración, una traición. Ese dolor que te desgarra el alma es la promesa de Dios que dice, bástate esta gracia, que mi poder se va a perfeccionar en ese dolor, en esa dificultad. Y si usted va conmigo al libro de Génesis capítulo 35, hay una historia bien interesante. Y es una historia de un parto, pero también tiene dolor. La alegría de la mujer dar a luz. Y esa alegría es mega poderosa. Pero también esta historia trae también un marco de dolor. Y es sobre Raquel. Y dice el libro de Génesis capítulo 35, versículo 16. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí. Y sus dolores eran intensos. Sale Jacob. Pero ahora Raquel sufre dolores de parto. Está la alegría de Raquel de dar a luz el hijo a Jacob, a quien amaba. Está la alegría, pero dice Robin, la palabra de Dios, que mientras iba de camino sufrió muchos dolores. Y cuando tú y yo estamos cerca de algo extraordinario de Dios, estamos expuestos a experimentar esos dolores de algo que se está rompiendo, porque Dios está haciendo la mejor versión de Él en ti. Dios no nos puso en sus manos para dejarnos igual a como nosotros estábamos deformados. El pecado adámico nos deformó, el mundo nos deformó, nuestras malas decisiones nos deformaron. Y Dios lo que hace, tomarlo en sus brazos,
para formarnos, pero para formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y Dios nos tomó en sus manos para darnos forma. Y a veces el dolor es parte de ese proceso. La soledad es parte de ese proceso. Porque es ahí donde Dios está formando tu carácter. Es bien fácil entregarle a David una corona, pero a David le tomó años construir el carácter para cargar y sostener la corona de rey. Es bien fácil decirle a José: aquí está la túnica, aquí están los sueños, pero le tomó 22 años construir el carácter para poder sostener la túnica y dar testimonio del Dios vivo. Raquel, su dolor era intenso. Y dice la Biblia en el versículo 17: luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes un varón. Es ahí cuando Pablo dice: sufro dolores de parto para que Cristo crezca en ustedes. Pero Sor, cuando esta mujer, en medio de dolores intensos, en medio de dolores, hermanos, impresionantes, la Biblia dice que la partera exclamó, porque a pesar del dolor dio a luz. Y es que a pesar del dolor hay cosas que daremos a luz. Dará luz el carácter y te darás cuenta la diferencia. Hace 3 o 4 días, no, 2 días, siempre a mi esposa la dejan subir conmigo en la silla a ver a papá. Pero este guardia, una supervisora hostil, de esta gente que Dios pone, que tú crees que es el diablo, pero que Dios los permite para mostrarte áreas que tienes que trabajar. Y yo voy con mi esposa, dejar a mi esposa, ponerla en el área de emergencia, parqueada en la silla, para parquear el vehículo y virar y buscarla a ella, y ella en el medio ahí, sin nadie ahí cuidándomela, protegiéndola, y ella ahí sola, sentada en aquella silla. Y cuando yo viro y la busco, de repente la supervisora dice: ella no puede entrar. Y hermano, eso fue como, no lo pude asimilar. Porque entonces los otros 2 guardias, pompeados porque la supervisora estaba ahí: no, ella no puede entrar. Hermano, yo tenía esa rabia santa. Y le digo al hombre: pues ponme a mí, está bien, mi amor, está bien, ponme a mí. Y él me dice: no, es la supervisora. Hermano, y mira, aquí está la almohada, llévasela al cuarto de papá. Ve, llévasela. Y hermano, yo estaba ahí. Hermano, yo no puedo dormir esa noche. Al otro día yo tuve que ir a donde ellos y decirle: quiero pedirle perdón, porque ustedes estaban siendo instrumentos para trabajar áreas en mi vida en este proceso. Y tengo que reconocer que ustedes están haciendo su trabajo. Y él dice: no, tranquilo. Pero ayer pasó algo diferente. Y fui a ver una mujer que amo al hospital. Y cuando fui a visitarla y fui a orar, la persona que estaba en el counter le dice: ya nadie va a entrar ahí. Y el hijo dijo: ¿cómo que nadie? Y dije: tranquilo. Y yo le dije: mira, yo soy el pastor de ella, déjame orar por ella. Yo voy a entrar un segundo y oro, y ya, eso es lo que yo vine a orar. Gracias, pastor, entre. El hijo y la hija me agarraron afuera y me dijeron: ¿y qué fue? Lo que pasa es que ya yo aprendí hace 3 días una lección, a saber cómo responder en momentos de tensión, en momentos de presión.
Por eso que Jesús le dijo a Pilato, le digo, yo puedo ahora mismo hacerte libre. Jesús le dijo, ninguna autoridad viene dada a ti si mi Padre no lo permite. Jesús guardó silencio, aun cuando aquellos detractores se burlaban de él, lo escupían, aun cuando aquellos detractores le decían, pero si tú eres un rey, ¿por qué no caminas como un rey? Porque el caminar de un rey no era caminar en lo terrenal, era caminar en lo espiritual. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Vamos, déselo fuerte que para el Señor. Aprendí la lección, Sol, y hablé diferente. La Biblia dice que Raquel estaba a punto de morir. Una partera le dice, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero dice, pero con su último suspiro puso el nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. En su último suspiro le puso al hijo Benoni, hijo de mi tristeza. Y a veces nosotros, cuando estamos en el dolor, llamamos a todas las cosas tristeza, fracaso, frustración. En el dolor contendemos, peleamos. En el dolor cuestionamos, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Pero por qué tuve que pasar yo por esto? Y le ponemos un Benoni, hijo de mi tristeza. ¿Y cuántos de nosotros en medio del dolor llamamos a nuestras circunstancias tristeza, fracaso, frustración? ¿Cuántas personas andan cabizbajo y no rehacen su vida porque se han quedado en un Benoni, en un hijo de tristeza? Este episodio es tristeza. Se han quedado amargados. Es como ya no me llame, llámeme Mara. Yo estoy Saraí, yo estoy amargada. ¿Y cuántas veces ponemos ese nombre de tristeza? ¿Y cuántas veces caminamos por ahí y todo el que nos mira, lo que único que revela en nosotros es tristeza, el rostro de tristeza, el rostro de dolor? Porque en ese último suspiro esta mujer quiso marcar la vida de su hijo por el dolor que había vivido. Y a veces nosotros en el dolor queremos marcar nuestro entorno, queremos que también nuestro entorno. Allí en Santo Domingo, si alguien moría en el barrio, no se podía poner música toda la semana. Y papá, todo era bajito, música bajita. Señores, murió el vecino. Papá, pero ya han pasado como 5 días, 7 días. Déjenos subir un poquito, que era un televisorcito que el viejo tenía. Había que darle su trompa al televisor para que prendiera, pero el tipo prendía. Yo, papá, pero vamos a poner. Pero había que estar todo poti bajito, todo tenía que ser en silencio, porque alguien había muerto. A diferencia cuando Moisés muere, que Dios le dice a Josué, ahora te toca a ti, levántate. Es tiempo ya de dejar el luto y comenzar a caminar hacia lo que Dios tiene para ti. Es tiempo de dejar, ya esto murió, ya esto pasó. Ya no lo mire como un fracaso, míralo como una oportunidad de ahora saber escoger. ¿Cuántas veces vamos a Bucky Robin y a veces la misma presión del empleado, tú compras el helado que no quieres? Porque tú te dejas llevar de la puñada presión del tipo que te dice, cómete este. Tú dices, no, tú agarras la cuchara, dame de aquel. Hay uno que te mira mal, dame de aquel. Dame de aquel, lo que quiero de este. Tengo una duda de este, dame de nuevo. Porque ese es el trabajo de la persona. Y entonces, tú escoges el sabor del helado. Una mujer, antes de morir, Vidalina López, una gran amiga, madre de Adamari López, le dijo a mi hija, estábamos ahí orando, y ella antes de morir, cuando yo entré a la habitación, salió el hijo y me dijo, habían 2 personas que ella quería ver, Adamari y tú, su pastor. Y cuando yo fui donde ella me dijo, pastor, a su hija no le permita que la escojan, que sea ella que escoja a quién.
El bateador no escoge lo que el pitcher no decide la bola que el bateador va a batear. El bateador tiene que saber escoger el lanzamiento para dar resultado. Y a veces nosotros lo que hacemos es lo contrario. En nuestro dolor queremos marcar a todo el mundo. Tristeza, ¿cómo tú te llamas? Amargura, silencio, ¿cómo tú? Señores, tranquilo que estoy harto, tengo problemas. Porque el dolor no te está nublando la razón. Pero que Dios es grande. Y Jacob hizo algo diferente. Y cuando Jacob vio que esta palabra iba a marcar la vida de su hijo, que esta palabra podía ser una transferencia, a veces sin darnos cuenta, transferimos a nuestros hijos nuestro dolor. A veces hay gente que tiene enemistad con alguien y se lo transfieren al hijo. Tú tampoco le vas a hablar. Y de vecino en vecino duran años y años y no se hablan. No, porque el abuelo mío que vivía aquí eran enemigos, y después vino la mamá también enemigo, y después esto. Como que vive de generación en generación. Se acostumbran a ese dolor. Es como personas que se acostumbraron. Y yo sé que hay necesidades. Yo pasé por Plan 8, yo sé lo que viví cuando yo salí de Zapra. Dios me mandó en el desierto y a coger mi filita y di mi pela, y fue un lío, pero ahí pasamos porque era Dios para enseñarme a depender de Él. Por un momento hay que desligarse. Y hay personas que se han acostumbrado, y por ejemplo, después viene el hijo, y después el hijo del hijo, y después el hijo del hijo, muere el hijo y muere el hijo, y siguen la misma secuencia, estando en la misma posición cuando Dios quiere hacer algo extraordinario. Pero ellos han marcado la generación con esto. Ustedes no van a crecer más. Ustedes no van a poder más. Ayer mi hija me dice: papi, me reuní en el trabajo. Vino alguien y me dijo que yo voy a ser una mujer próspera, una empresaria. Y por eso yo lo sabía. Eso no es nuevo. Si tú buscas a Dios y ama a Dios sobre todas las cosas, Dios se va a encargar de hacerte lo que tú tienes que hacer. Esta es la matemática de Dios. Si tú pones a Dios en primer lugar, Dios está comprometido a guardarte, a protegerte y darte lo que tú necesitas para estar bien en el nombre de Jesús. Yo le decía a esta pareja que iba a casar el viernes que los caso, y le digo: oye, lo más importante que me gusta de esto, tú no te estás casando para ser feliz. Ya eras feliz. Pues si eres feliz, tú vas a tener un matrimonio feliz, porque ambos llevan una felicidad que la van a compartir en uno solo, marido y mujer. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Poti, que Raquel, la esposa de Jacob, va a morir con dolores intensos, y en el medio del dolor le puso a su hijo Benoni, le puso hijo de tristeza. Y vino papá Jacob, y Jacob dice: espérate. ¿Te acuerdas aquel que peleó con aquel ángel y Dios le cambió el nombre de Jacob y le puso Israel? ¿Se acuerdan de este hombre que era un hombre que perseguía la bendición de Dios? Este hombre irrumpe y dice: no, espérate. Y en la parte B dice: sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha. Lo querían llamar hijo de tristeza, y Jacob dice: se acabó. No va a ser hijo de tristeza. Aunque Raquel muera, él no será hijo de tristeza. Será mi mano derecha. Y si tú notas, fue el hijo más joven de Jacob. Y si notas, cuando José se creía que estaba muerto, el que tuvo 22 años siendo esa mano derecha era Benjamín. Es tan tremendo que aún cuando aparecen los hermanos, a José le dice: búscame a Benjamín, a ver si es verdad que no le ha pasado nada. Y cuando llega Benjamín, después de ahí viene la restitución de Dios
sobre sus hermanos. Lo que lo había marcado con un Benoni, yo quiero desarraigar de tu vida aquel Benoni que tú le has llamado a tu vida, que le has llamado a tu proyecto, hijo de tristeza, hijo de dolor. Yo vengo a decirte que este es el momento de dar un giro trascendental a tu vida y declarar: esto será una victoria, esto será para la gloria de Dios. Este dolor no va a cambiar mis convicciones de lo que es Dios. Este dolor no va a cambiar mi perspectiva de lo que Dios puede hacer. Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él conoce lo que es el dolor, y si Él conoce lo que es el dolor, Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso es dolor, pero también nos dijo: confiad que yo he vencido al mundo. Dios va a vencer tu dolor. Tu dolor no será más fuerte que tu destino. Tu dolor será el instrumento de Dios. A mí me encantó, yo le escribí a la esposa de Arnaldo Guinness. Arnaldo Guinness, por la gracia de Dios, siempre cuando estoy en la X, él escucha. Y una vez me lo comentó cuando fui a predicar a su iglesia: yo te escucho en la X cuando está. Pero yo vi una foto de ella que a mí me impactó. Y es que todo el mundo, si tú notas, cuando Cristo resucita, no vino a hablar de los triunfos, de que mira, yo sano a la mujer de flujo de sangre. Jesús es lo que enseña en su herida, enseña el dolor, enseñándonos que no importa el dolor, nos podemos levantar. Y aquella mujer pone una foto en las redes con una marca aquí, y la esposa de Arnaldo Guinness dice: esto lo enseño para que sepan que estoy en un proceso de cáncer y que van a haber cambios en mí. Pero a pesar de esos cambios de la enfermedad, sé en quién he creído. Y yo le puse: pastora, mis respetos, porque Jesús enseñó sus heridas para enseñarnos a caminar con ella. Qué bueno mostrar un evangelio. Y después, hoy mientras predicaba en la X, me dice Papo que Guinness también sacó un día un video desde el cuarto del hospital, lleno de suero y lleno de cosas, diciendo qué bueno es Dios. En pocas palabras diciendo: iglesia, aprende a entender que el dolor no puede detener tu propósito, no puede detener lo que Dios ha hablado. El dolor siempre será pasajero. El dolor, gloria al Señor, es una temporada. El dolor va a pasar, y cuando pase el dolor te va a sentar con alguien y le va a decir: yo soy sobreviviente del dolor. Hay gente que son sobrevivientes de cáncer y hoy en día dan testimonio a otras mujeres, a otros hombres que están pasando por lo mismo, y le dicen: ¿sabe qué? Yo fui sobreviviente de esta enfermedad. Qué bueno que tú puedas decir: yo fui sobreviviente del dolor. El dolor me visitó. Yo le quería poner un Benoni a mi vida, pero le he puesto hijo de victoria, hijo de mi mano derecha. Oh, gloria al que vive y al que reina. El dolor me visitó, pero no me destruyó. El dolor me visitó, pero me hizo más fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase sobre sus pies, iglesia. Yo no sé si hoy en día hay un Benoni en tu vida, un cuadro de tristeza, pero yo he descubierto algo: que mientras más tú miras el dolor, más dolor tendrás. Pero mientras miras más a Dios y le dices al Señor: Señor, tú sufriste más que yo. A ti todos te abandonaron, incluyendo los discípulos. Todos te dieron la espalda. El mismo Jesús dijo: va a llegar el momento en que me van a dejar solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús sintió la soledad, sintió dolor, sintió tristeza, pero ni el dolor ni la tristeza detuvieron su propósito.
varón varón de dolores, experimentado en quebranto. No tomó el oprobio de la cruz como algo para lamentarse, sino que agarró su dolor. Aquella cruz, hermano, fueron clavos. No son de que le dieron un martillazo. Déjame darle un martillazo ahí. No, eran clavos, hermano. Los clavos era lo que sostenían el cuerpo, pero realmente no fueron los clavos. Lo que lo sostenían ahí era tú, era yo. Y Él nos dice en esta hora, porque es bueno que tú lo entiendas. Si tú crees que el mundo va a cambiar y las cosas se van a arreglar, que ahora Biden ganó, que ahora Pelusi, que ahora todo se va a poner pichi y chancrín, que Abinader se puso para la vaina y que todo es bien, te tengo noticia: el mundo irá de mal en peor. ¿Sabe por qué? Porque cada día el mundo nos recuerda que hay algo que se acerca, y es alguien que nos saca del dolor pasajero que hemos vivido para llevarnos a una gloria eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Inclina tu rostro y quiero orar por ti. Si hay una vida que quiere reconciliarse con el Señor, si te has apartado de Dios, este es el mejor momento para volver a Cristo, para volver al Padre, para volver a Dios, para volver a la casa, para volver a tu propósito, para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Ayer yo llamé a Ernesto Sor y lo llamé para dialogar con él, para que Ernesto, que es mi amigo, me diera palabra de consuelo por los 3 golpes que vivimos en solo un día, Sor. Pero me dijo: estoy aquí en Utuado y aquí está mi papá, y el papá es loco conmigo. Y yo en el dolor agarré, y cuando hablo con el papá, yo: Ernesto, dime. Y él contento, y él me dijo: ¿cuándo viene para casa? Ven a vivir para acá, vente, que aquí tiene un cuarto. Aquel hombre que tiene un cáncer, que tiene una condición. Y me dice: ven, me gustaría antes que yo muriera que tú estuvieras aquí. Y yo riéndome. Y después yo mismo digo: pero ven acá, ¿y cómo yo cambié de repente cuando hablé con él? Porque aún en el dolor, cuando sabes tu propósito, Dios te da la fortaleza para hacer lo que tiene que hacer. Hoy yo oro que Dios te fortalezca para ser quien Dios dijo que tú eres. Que nadie pueda interrumpir lo que Dios profetizó sobre tu vida. Que nadie, que aún ni tus hermanos, que aún nadie en el camino que hayas querido poner obstáculos, que hayas querido tronchar tu destino, tu propósito, tu llamado, nada podrá detener. Que así como el hijo pródigo estuvo alejado, tuvo que volver un día. Que así, gloria al Señor, como un José parecía que estaba muerto, un día llegó. Y si tú miras la Biblia, llegaron a Gosén. ¿Sabe por qué llegaron a Gosén? Era el lugar donde Dios lo iba a llevar, cerca de la tierra prometida. Era cerca, cada día lo estaba acercando más. A pesar del dolor, Dios siguió escribiendo la historia. Nadie le puede quitar el lápiz a aquel que está escribiendo tu historia. Dios está escribiendo tu historia. Hay eventos de dolor, pero Dios te dice: confía, que el dolor no invalida mi promesa sobre tu vida. Es parte del proceso, pero no se quedará contigo. Y cuando habrá pasado, será más fuerte en el nombre que es sobre todo nombre. Te pido que sane, que restaure, que fortalezca. No permita que nadie salga de aquí igual que como entró por esa puerta. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos abrace a cada uno de nosotros. Que cuando el dolor nos visita, tú estás ahí para confortarnos, animarnos y reenfocarnos en quién debemos reenfocarnos, en quién tenemos que poner nuestra fe. Poner nuestra fe en ti, el autor y consumador de la fe. Señor, te damos gracias porque hoy
nos levantó tu misericordia para recordarnos que aunque nos visita el dolor, será temporero, pero tu palabra, tu promesa, el cumplimiento, que así como aquella partera exclamó y dijo: tienes un varón, que el dolor nos hará parir el carácter, los sueños, los proyectos que ya Dios había destinado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios eterno.